Bien, y hemos ya transitado esta semana, estuvimos en nuestra querida ciudad de Maracaibo, estuvimos compartiendo con la querida iglesia Filadelfia de Maracaibo, nuestra segunda casa en la ciudad de Maracaibo. Tuvimos el privilegio de compartir con nuestros queridos hermanos de esta preciosa casa de oración, nuestro querido pastor, amigo, mentor, Ender Vargas, como siempre sobreabundando en gentilezas y en atenciones. Créanme que nunca estábamos Andreina y yo abrumados de tantas atenciones que experimentamos en este breve momento que estuvimos allí. Y les ruego también sus oraciones, porque nuestros anfitriones, la familia Arrieta, nuestro querido hermano Lisandro, sufrió un episodio cardíaco esta semana. Quien fue nuestro anfitrión, necesitó incluso de varios cateterismos, algunos Stern a nivel coronario para poder salvar su vida. Pero damos gracias a nuestro Dios de que todo está bien. Aparentemente se tomó con previsión y tiempo, Dios indicó con esta alarma y pudieron atenderle y seguiremos orando por él. Yo les ruego sus oraciones por esta preciosa iglesia. Ellos son los pastores encargados en este momento de la iglesia. Por eso necesitamos redoblar nuestro esfuerzo en oración por ellos. Pues me traigo gratas bendiciones desde Maracaibo. Siempre es bonito ir a la ciudad donde uno nació y ver que se está acomodando en parte, ¿no? Estamos viendo un poquito mejor las calles, menos bocas de visita abiertas, todavía hay muchas, pero esperamos que Dios visite con gracia y misericordia a nuestra querida ciudad de Maracaibo y a todo el estado Zulia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de la Biblia. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Y yo le invito a que usted mantenga allí su Biblia abierta, porque se me ocurre que podemos también explorar el libro de Génesis como prólogo de las cosas que hoy estaremos reflexionando y que serán objeto de nuestra meditación. Ya me sentí tentado en continuar con algunos conceptos que en el ámbito financiero nos han estado ocupando por estos días. De alguna manera creo que ha sido sumamente pertinente en mi propia exploración personal. Nos hemos dado cuenta del valor formidable que las finanzas tienen en nuestra estabilidad emocional. ¿Quién puede negar que gran parte de la inquietud, de la angustia, de la ansiedad que se agolpa en nuestro corazón tiene que ver por razones financieras? Nadie puede negar eso. Y sería un acto de romanticismo, yo incluso diría hasta ridículo, pensar de que la espiritualidad cristiana solamente gravita en torno a necesidades solamente espirituales. Yo les comentaba en el prólogo de nuestra exposición hace varias semanas atrás que quizás una de las grandes tentaciones de la espiritualidad cristiana por 21 siglos de peregrinación histórica ha sido pendular entre una suerte de espiritualismo, ¿verdad?, desarraigado de los problemas y de las contingencias, necesidades terrenales, y una suerte de materialismo que, disfrazado de ropaje religioso, ha formado parte también de nuestro pendular histórico. Por una parte nos encontramos a un Orígenes, por ejemplo, enseñando en los 3 primeros siglos de nuestra era, en el siglo segundo de nuestra era, segundo, tercero de nuestra era, enseñando cosas como que la oración del Padre Nuestro, la oración por el pan nuestro de cada día, no es una oración espiritual y hay que alegorizarla. Nos están diciendo de que pedirle a Dios pan es un acto terrenal, materialista. Y Orígenes decía que allí pan no significaba el pan del que nosotros nos comemos, la arepa, ni el casabe, nada de eso. Está hablando del pan espiritual, porque Dios no... ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar que Jesús va a tener una perspectiva tan terrenal, chico, tan materialista de enseñarnos a pedir cosas terrenales? Pues esta perspectiva de Orígenes luego penduló en el otro extremo con la teología de la liberación, y ustedes pueden ver a un Leonardo Boff, a un Gustavo Gutiérrez, a un Enrique Dussel y a gran parte de los teóricos de la moderna teología de la liberación contemporánea,
decir particularmente de que la espiritualidad cristiana es una metáfora de una auténtica lucha social y cultural. Lo que tenemos es que promover una lucha de clases donde el proletariado encuentre motivaciones históricas dentro del relato bíblico y particularmente en el libro de Éxodo, y de alguna manera brindar una resistencia militar y aún violenta frente a las agresiones que el modelo capitalista emprende, y la auténtica redención de la iglesia o la auténtica redención que el pueblo de Dios emprenderá es la redención terrenal del modelo de opresión económica que hoy oprime y que, como diría Lee Primera, es el causante de todos los males de mi pueblo, el capitalismo. Esta fue la perspectiva que nos dejó Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez y Camilo Torres, particularmente el cura y sacerdote colombiano que se fue a la guerrilla a empuñar el fusil como un instrumento de reivindicación espiritual. Pues la iglesia ha estado tentado en estos dos extremos. La Edad Media fue una ilustración de eso. Pero la perspectiva bíblica nos brinda un equilibrio, porque el pan nuestro de cada día y la oración del Padre Nuestro nos está enseñando algo interesante. Nuestro Dios está preocupado tanto por nuestra dimensión espiritual como por nuestra dimensión terrenal y física. Este es un Dios que le preocupa nuestra redención como prioridad, mas buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, pero todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos está diciendo cuál es la simetría y el orden que deben tener en términos de prioridad nuestra búsqueda espiritual. Tenemos que la prioridad, sin duda alguna, porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma?, preguntaba de manera retórica Jesús. ¿De qué sirve yo ser exitoso económica, social y políticamente y no poder vivir una vida de plenitud espiritual, de redención espiritual? Pues esa pregunta, de alguna manera, va acompañada con la necesidad terrenal, también legítima, de tener sustento y abrigo. Y Dios sabe que tenemos necesidad del sustento y del abrigo. Es más, soy de la opinión que el apóstol Pablo pone eso como el criterio del contentamiento de la fe. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quiere decir que es inquietante para la experiencia de un hombre no tener el sustento y el abrigo, porque el contentamiento tiene como criterio y norma el sustento y el abrigo de la familia como fundamento del bienestar. Y claro que se nos ha hecho difícil el sustento y el abrigo en nuestras condiciones económicas. Yo he tratado, si usted ha leído las predicaciones a trazo fino, decía Humberto Eco, un formidable semiota y extraordinario pensador y filósofo, escritor. Si usted quiere ver una buena película o leer una buena novela, véase El nombre de la rosa. El nombre de la rosa nos da una anatomía de la experiencia medieval. Lamentablemente la película se pone un poquito colorada en algunos momentos, dándonos una ilustración de cómo la corrupción del clero permitió muchas cosas ilícitas dentro de los mismos monasterios, ¿no? Pero ahí se nos describe cómo era la Edad Media y cómo se nos describe la experiencia de la espiritualidad occidental en la vida monacal. Interesantísimo. Y Humberto Eco decía, si tú quieres aprender a ser un buen lector, vas a tener que aprender a leer entre líneas. Lo que el autor no dice, pero que solapadamente el contexto revela, cuando el buen lector tiene destreza intelectual, destreza hermenéutica, destreza para la interpretación de documentos, va a poder leer entre líneas lo que él no está diciendo explícitamente. Pues si usted me leyó entre líneas, yo creo que pudieron entender y pudieron ver algo que es políticamente incorrecto quizás hoy decir. Y es que sin espiritualidad cristiana no hay libertades económicas. Sin espiritualidad cristiana no hay democracias. Sin espiritualidad cristiana no existe Estado de Derecho. Y sin espiritualidad cristiana los modelos totalitarios y los modelos autocráticos surgen y saltan a la escena como una alternativa escatológica, como proyectos mesiánicos y mileniales. Mientras menos arraigo a lo terrenal tengamos, mientras más aferrado a este documento esté un pueblo, mayores libertades económicas y civiles tendrá. Esa es la relación directamente proporcional
y los pueblos, y esto es políticamente incorrecto decirlo, porque de fascista para adelante me van a decir, pero tengo que decirlo porque es históricamente incontestable. Los pueblos del norte de Europa y del norte de América son lo que son, es porque en los orígenes de su nación tuvieron por fundamento este documento. Y esta es la rebelión de los modelos totalitarios frente a este libro. Por eso en la Unión Soviética este libro estaba prohibido, porque este libro le enseña a la gente de que ante Mao Zedong no se debe arrodillar nadie, ni rendirle reverencia a un hombre. Si usted lee la escatología bíblica, usted se va a dar cuenta de que el proyecto de redención histórica del hombre no va a ser política, va a ser que el deseado de las naciones volverá, posará sus pies en el monte de los olivos, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Y él vendrá a fundar un imperio y vendrá a fundar algo que Satanás hace crujir los dientes del reino de las tinieblas. Los reinos de este mundo van a ser dados al Cristo que vieron morir crucificado y que triunfó. Al tercer día resucitar, ese mismo Jesús volverá. No ahora como el Cordero de Dios, sino como el León de la tribu de Judá, que viene a impartir justicia y que viene a dar retribución a las naciones. Muy bien. Aquí tenemos entonces un interesante, extraordinario, pienso yo, una de las extraordinarias evidencias de que la espiritualidad cristiana tiene mucho más que implicaciones litúrgicas. Esto yo lo he reiterado y si usted lo vio, cuando hablamos de finanzas, estuvimos viendo cómo nuestra espiritualidad tiene incluso que decirnos mucho sobre nuestra administración personal. Nos hemos interpretado ya no como propietarios, sino como mayordomos. Usted no es propietario de lo que usted dispone, usted es mayordomo, porque hasta la franela que usted tiene puesta es del Señor. Esto nos desarraiga de lo material y nos enseña a dar una perspectiva renovada. ¿No cree usted que le brinda una perspectiva renovada a tu perspectiva administrativa? Cuando ahora tú te interpretas no como el propietario, sino como el mayordomo de la propiedad divina. Y frente a la pretensión estatal y frente a la pretensión del Estado liberal por de alguna manera ser el propietario de los bienes de este siglo, el salmista levanta la mano y le recuerda al mundo: de ninguna manera, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se está dando cuenta usted? Tenemos una extraordinaria perspectiva muy distinta de la espiritualidad y de las finanzas. Ahora, tenemos un personaje que va a ser objeto de nuestra reflexión y estoy seguro que debe ser de absoluto interés para usted. Estamos hablando de un personaje que se ha convertido en uno de los referentes del patrimonio simbólico de la cultura hebrea y uno de los referentes incluso del imaginario simbólico judeo-cristiano, un referente fundamental. Vamos a hablar de la vida de un formidable hombre que que me muero de ganas por empezar a entrarle a esta maravillosa investigación, estudio, meditación y búsqueda espiritual. Vamos a estar hablando sobre la vida de Moisés, este monumental hombre, este extraordinario personaje que nos encontramos ante uno de los líderes más vigorosos que la historia de la humanidad ha conocido. Explorar la vida de este hombre es hablar, y las biografías son interesantísimas. Particularmente cuando se habla de cine, las preferencias que yo tengo siempre están relacionadas a las películas que tengan que hablar algo de la vida real. Particularmente me encantan las películas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Si usted se quiere ver una buena película que no va a desperdiciar un solo segundo de la película, yo le invito a que usted vea Hasta el último hombre. Hasta el último hombre es la historia de un cristiano que se negó a empuñar armas en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo: yo no voy a matar a nadie, yo soy cristiano, era adventista de formación. Yo no voy a matar a nadie, yo voy a la guerra, pero voy a apoyar a mi país, pero no matando gente, salvando vidas. Mis queridos hermanos, lo maltrataron, lo torturaron, porque decían, bueno, pero qué tipo de
de genuflexo vamos a llevar para la guerra. ¿Qué tipo de hombre es un hombre que no quiere empuñar un arma, chico? Esto es una vergüenza. Imagínate que todos los muchachos ahora se les meta en la cabeza que no quieren empuñar armas. Nos desbarata Hitler. Y vamos a estar en la costa Pacífico, donde los kamikazes se estrellan e inmolan sus vidas para promover a Hirohito. Y lo torturaron sus propios superiores. Extraordinaria, no se las voy a spoiler, pero vale la pena que la vea. Y usted ve los dramas de conciencia que un creyente auténtico, porque esto es una convicción de fe, terminó siendo uno de los hombres más valientes que ha parido la historia. Y los mismos superiores dirían, estamos quizás ante el hombre más valiente que yo he visto en mi vida, salir al frente de batalla sin armas cuando todos están disparándose y él iba a rescatar vidas. Véase esa película que no la va a perder el tiempo, estoy seguro que le va a servir de ilustración de vida también. Pero cuando uno explora el cine y le gusta a usted los temas de vida real, las biografías se convierten en algo fascinante. Hay biografías que a mí me llaman muchísimo la atención. Particularmente me llamó mucho la atención en mi juventud la vida de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi me llamó la atención por lo excéntrica de su personalidad. Un tipo que llegó a visitar a Inglaterra y a su rey con una cabra, porque él comía, era de la leche que daba la cabra, y se llevó a su mascota, que era también su proveedora de alimentos, vestido andrajosamente. Y un tipo que sin disparar un solo disparo, logró la independencia de la India. Interesantísima vida. La vida de Martin Luther King, nuestro pastor bautista y uno de nuestros mayores referentes. La vida de Martin Luther King fue una vida ejemplar, maravillosa. A pesar de que hoy investigaciones adelantan de que aparentemente cometió plagio en su tesis doctoral y además también tuvo adulterios solapados en su vida ministerial, nadie puede negar que su esfuerzo por la reivindicación de la igualdad y de los derechos civiles en los Estados Unidos fue una lucha inspiradora. ¿Cuántos no podrán recordar ese gran discurso que hoy un opositor venezolano quiere imitar? Tengo un sueño, ¿verdad? Yo tengo un sueño y es ver libertades en mi pueblo. Ese extraordinario personaje vale la pena también estudiarlo. La biografía de grandes hombres, así a usted no les caigan bien. Me llama la atención y explorar la vida, por ejemplo, de Alejandro Magno, que tuvo por preceptor a Aristóteles, el intelectual más influyente de la cultura de Occidente, y que da razón de que hasta el día de hoy los criterios estéticos y filosóficos de nuestra cultura occidental tengan su fundamento en lo que Alejandro Magno impulsó, conocido como el fenómeno globalizante más exitoso que ha conocido la historia, que es la helenización. Los pueblos del mundo occidental se hicieron helénicos por el esfuerzo cultural que adelantó Alejandro Magno, y aún Roma abrevó, con toda y la longevidad de su presencia política e histórica, abrevó de los criterios culturales del mundo macedónico. Personajes, biografías interesantes, pero ¿quién puede negar que el personaje que nos va a estar ocupando no tiene una impronta que hasta el día de hoy sigue retumbando como un eco solemne en la conciencia moral, social y espiritual de nuestros pueblos? Estamos ante uno de los líderes más extraordinarios, y cuando se evalúan los liderazgos en términos de influencia, en términos de impacto, el liderazgo del sujeto que estamos hablando solamente está por debajo del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los líderes de mayor influencia de la historia. Estamos hablando, en este caso, de Moisés. Vamos a explorar esa vida. Y yo le invito a que tenga su Biblia abierta en Éxodo, capítulo 2. Y Génesis, manténgola allí, porque para entender un poquito, para entender un hombre, usted tiene que echar una historia. Nunca olvidaré ese precepto. Mi querida profesora Susana Trías, a quien yo honro desde acá, una uruguaya de nacimiento, pero venezolana de corazón. Recuerdo que en sus notables cursos de Paul Ricoeur, de Wilhelm Dilthey y de gran parte de los hermeneutas del mundo contemporáneo, él decía, a diferencia de cualquier fenómeno de la naturaleza, cuando usted quiere interpretar la vida de un hombre, no busca una fórmula, cuenta una historia.
No le queda más remedio a usted cuando tiene que hablar de la identidad de alguien que contar su historia. Y es que contar la historia es, de alguna manera, el ejercicio hermenéutico por antonomasia, la labor hermenéutica por antonomasia. Vamos a interpretar esta realidad y para interpretarla tenemos que ubicarla en su contexto. Tenemos que ubicarnos en el contexto. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué nació en esta contingencia? Como diría José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te acompañaron? ¿Cuál fue la grandeza de tu manifestación y qué hizo Dios con tu vida? Si usted explora el libro de Génesis antes de explorar el libro de Éxodo, usted verá que culmina la historia de Génesis con un personaje interesantísimo, formidable también, quizás una de las historias más inspiradoras y maravillosas que yo conozco, la vida de José. Un muchacho que tenía todos los elementos para ser un resentido social. Pudo haber sido un resentido. Su padre lo tenía consentido, le puso ropajes de colores, era el hijo de la mujer que él más amaba, venía de una familia disfuncional, 4 mujeres tenía su padre, 2 esposas y 2 concubinas, fue la familia fundadora del pueblo del pacto, y ya ustedes conocen la interacción de envidia que había entre la familia, los resentimientos. Mis medios hermanos me ven con resentimiento porque mi papá de alguna manera tiene preferencia por mí. Quizás José no lo advertía, pero sus hermanos podían percibirlo. Y eso explica, recuerdo yo en la ciudad de Maracaibo, una historia que a mí siempre traigo a memoria cuando exploro la vida de José. En Panorama salió una vez, cuando el diario estaba vendiendo poco. Ustedes saben que el amarillismo, el sensacionalismo es una estrategia de marketing, para que la gente compre más las cosas, ¿no? Uno de los titulares amarillistas que tuvo en la parte del fondo el diario Panorama en una ocasión fue: mató a su hermano por un muslo de pollo. Y uno puede decir, caramba, mató a su hermano por un muslo de pollo. Había hambre en el penal, que era lo que pasaba allí, muchachos. Y ustedes pueden ver, y después un amigo, un líder, un copastor de una iglesia amiga me dijo: chico, yo tengo en la casa que esmechar el pollo, porque si yo le doy la pechuga a uno y le doy el muslo a uno, hay una pelea porque dicen que yo quiero más a una que a otra. Entonces yo decidí esmechar el pollo y aquí les pongo un pedacito a cada uno para que no digan que yo tengo preferencia. Fíjense esto, pero el problema no era por un debate, el problema es porque en la constelación familiar podemos resentir las preferencias. Y yo creo que la gran lección que nos deja la familia de Jacob es que usted siempre traerá consecuencias lesivas a su hogar cuando no existe simetría afectiva, cuando usted tiene preferencias afectivas. Yo creo que esto es uno de los aspectos que solemnemente nos enseña la vida de José. Ahora, mire esto y téngalo bien presente. Este muchacho tuvo todos los elementos para ser un resentido social. Una familia disfuncional, en un clima de resentimientos y de celos, envidias. Decía el Salomón: ¿quién podrá permanecer en pie frente a la envidia? Y es que la envidia es un sentimiento, la verdad, oscuro, amargo. Usted puede sentir el desamor del envidioso, puede ver que necesito aniquilarte porque no soporto tu esplendor. Era como la ilustración que nos brinda. Hay unos libros que yo no recomiendo mucho, pero que en algunos momentos pueden servir para alguito, ¿no? Decía mi profesor Ángel Muñoz García: ningún libro es malo. Yo creo que sí hay libros malos. Uno de ellos es La culpa es de la vaca. Y peor aún, El hombre de la armadura oxidada. Bueno, La culpa de la vaca nos dejan algunas ilustraciones bien bonitas. Ustedes con escepticismo dirán: pero fue el único libro que yo me leí, muchacho. Va a decir el pastor que no es un libro bueno. No, la verdad es que es un libro de autoayuda, pero los libros de autoayuda hay que leerlos con suspicacia, ¿no? Con cierto nivel crítico. Pero ahí dan una ilustración interesante de una culebra persiguiendo una luciérnaga. Y la luciérnaga perseguía para comerse, la culebra perseguía a la luciérnaga para comérsela, y la luciérnaga volaba y la culebra iba detrás de ella y hasta que la acorraló. Y la culebra se le puso así a la luciérnaga de frente y la luciérnaga de: ok, me vas a matar, pero explícame algo, yo estoy dentro de tu dieta.
Las culebras comen luciérnaga, esto yo nunca lo había visto. Y la culebra se la quedó mirando y le dijo, no, no comemos luciérnaga. Y la luciérnaga le dijo, ¿y por qué me vas a comer? Porque no soporto que brilles. No soporto que brilles. Y por eso Salomón preguntaba de manera retórica, ¿podrá alguien pararse firme frente a la envidia? Pues José fue un hombre al que Dios, porque usted, al igual que José, mi querido hermano, y al igual que toda la familia de Jacob, ¿usted cree que usted está sentado aquí por casualidad? ¿Por qué usted está escuchando estas palabras? ¿Usted cree que esto es una mera casualidad de fuerzas aleatorias que el universo está movilizando, causalidades o casualidades más bien, que dan razón de que usted sentado, una interacción sociológica da razón de esto? No, usted está sentado en este lugar escuchando dirección divina, escuchando la eternal palabra de su Dios, porque Dios te apartó desde el vientre de tu madre y desde antes de la fundación del mundo. Ya Él tiene memoria de ti. No había fundado el universo y ya Él te tenía en nómina. He aquí, no estaba la palabra en tu boca y ya Él la sabía toda, porque Él te ha predestinado conforme una presciencia gloriosa. Así que tú no eres un accidente, una contingencia en las manos de Dios. Tú eres realmente alguien al que Dios, desde la eternidad de su amor, tú no conociste. Tú piensas que has amado o eres parte del proyecto de Dios el día que pasaste al frente a recibirle, o aquel día memorable en el que usted hizo confesión por Jesús. Hasta cuando éramos unos inicuos de 7 suelas, que no teníamos vergüenza por ningún tipo de nuestras conductas, hasta allí el amor de tu Dios te alcanzó y con amor eterno te ha abrazado. A su nombre sea la gloria. Esto nos lo enseña la vida de José. Esto nos lo enseña la vida de José. Y usted podrá ver extraordinarias lecciones de vida, mis queridos hermanos, que podemos derivar de la vida de José. Quiero detenerme en él unos minutos, o quizás gran parte de nuestra exposición, para que nos sirva de contexto a las verdades que vamos a ilustrar con la vida de Moisés. La vida de José, como yo les venía diciendo, pudo haber sido una vida profundamente resentida. Stephen Covey, en Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, decía que estamos quizás ante una de las personalidades más proactivas de la historia. Porque él, teniendo todos los elementos para ser una persona resentida, fue un hombre proactivo. Y la Escritura, donde quiera que nos relata el acontecer de José, dice que todo lo que José emprendía, Dios lo prosperaba, y a renglón seguido dice ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Y saben que ya que hemos explorado conceptos financieros, usted se podrá preguntar, ¿y cuál es el origen del éxito financiero? Yo les hablé de algunas pautas cuando uno hace una evaluación sociológica, microsociológica, politológica de algunos escenarios políticos, económicos, sociales, y usted puede inferir algunas realidades. Pues hemos visto los preceptos con los que estuvimos trabajando unas semanas atrás, tienen que ver con las perspectivas que la sociedad puritana tenía a la hora de interpretar el tema financiero. Los mismos criterios que dieron vigor económico a los Estados Unidos. Honremos a Dios con nuestros recursos. Busquemos una sólida red de contactos. Mantenga una reputación impecable. Ahorre e invierta como criterio de ahorro. Establezca una discriminación entre activos y pasivos. Y cuando usted ahorre, la mejor forma de ahorrar es invirtiendo en activos que generen más riquezas. En lugar de gastar en placeres, como dice la Escritura, el que ama los ungüentos no va a empobrecerse. El que ama los deleites se empobrecerá. Aquí la Escritura nos está dando cuáles son los criterios, las prioridades para poder invertir. Fíjense cómo la Biblia nos habla de todo esto. Hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de juicio. Y uno puede ejercer, y uno de los preceptos que mayor vigor tiene dentro de la gerencia de los recursos humanos hoy, es ese criterio que al finalizar estuvimos exponiendo. Invierta en educación. Vimos cómo la gente preparada
va a tener mayores competencias en el orden económico, o por lo menos va a tener mayores ventajas y preparación no es que usted tenga un título, porque esto puede despertar algunos resentimientos y alguno diría, pero mi hermano, hay gente que no ha estudiado y es rica y tiene mucha prosperidad. Claro que sí, pero si tú hablas con ellos, son gente preparada. Y tú hablas con los hombres de mayor esplendor económico el día de hoy, no son sujetos con un currículum académico espléndido. Pero ¿quién puede negar, por ejemplo, con toda y la distancia crítica que yo tengo con Bill Gates, uno de los auténticos artífices del modelo globalista contemporáneo, y de las campañas tristemente de deterioro de nuestros infantes a través de las vacunaciones perversas que han adelantado, y tenemos testimonios, por ejemplo, el de Vietnam, donde la incidencia de patologías y de afecciones pues se han incrementado en un 400% después de las vacunaciones que Bill Gates adelantó en esos lugares. Pero ¿quién puede negar, a pesar de la distancia crítica que yo tengo con él y cómo sus decisiones nos han afectado? Bill Gates afirma que él se lee, por lo menos, él lee un libro a la semana. ¿Cuántos nos leemos nosotros? Pastor, ¿y usted cree que uno tiene nada más tiempo para eso? Como los estudiantes míos, una guía de 3 páginas. Bueno, se leen eso y nos vemos. ¿Y usted cree que nada más esta es la única materia que uno ve? 3 páginas, 3 calembes de páginas. Ojalá te hubieran tocado los profesores míos que te tenías que leer 4, 5, 7 libros para poder más o menos llegar a donde ellos estaban debatiendo. Peor para vos si te querés quedar atrás y te dejó el tren. Pero esto es un tema de esfuerzo, de diligencia, y la educación tiene implicaciones formidables en la gestión económica. Pero con todo y este acervo de realidades, mis queridos hermanos, hay gente esforzada, gente que invirtió, gente que trabajó diligentemente, gente que honró a Dios con sus finanzas y gente que se educó y no ha prosperado. Y usted dirá, prosperado en términos mercantiles, financieros, ¿no? Porque siempre que usted hace la voluntad de Dios, ya usted prosperó. Porque la auténtica prosperidad bíblica, en rigor bíblico, disculpen la discriminación, porque un juego lingüístico me puede meter en problemas. La auténtica prosperidad bíblica es que la voluntad mía y la voluntad de Dios se correspondan. Yo ahí soy próspero. Y no importa lo que pase conmigo, todo está obrando para mi bien. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué le quiero yo enfatizar con esto? Fíjense, Dios estaba con José como el fundamento del éxito personal. Y él decía todo lo que emprendía. Lo vendieron, lo acusan y el muchacho, dice la escritura, que era de hermoso semblante. La expresión hebrea era de masculina presencia. Un tipo, ustedes saben que la Biblia tiene tipazos y mujeres bellísimas, así lo describe la Biblia. Pues José parece que era uno de ellos. Del que más se habla que era más bonito era Absalón, el hijo de David. Que no había un tipo en todo Israel más hermoso que todo él, que Absalón. Pero de José dicen que era de hermosa presencia y de varonil presencia. Yo me imagino que era un tipo atlético, alto, bien parecido. Era hijo de Raquel, una mujer bellísima. Y según los estudios genéticos, los primeros hijos varones son la versión masculina de su madre. Así que José debe haber sido un Ken caminando, muchacho. Y cuando llegó a la casa ese muchachito que parecía un Ken, la mujer le puso el ojo y dijo, y yo que tengo este calembe viejo al lado, mira el muñequito que me han traído acá, muchacho. Y le puso el ojo a la sinvergüenza esa y le decía, acuéstate conmigo, si no muero. Naguará, esta no se fue por los canales, esta fue al núcleo del debate, ¿no? Si no te acuestas conmigo, imagínense, había las pasiones que levantó José. Y por supuesto que la negación, no hay algo más atractivo que un hombre que se niega. Está la psicología inversa.
Y por eso la Escritura dice que la mujer corrupta quiere cazar la perversa alma del varón, la noble alma del varón, la preciosa alma del varón. La mujer perversa le resulta seductor la firmeza moral del hombre íntegro. Y le voy a explicar por qué. Una vez un pastor me explicó esto. Estuvo en la oficina con una mujer a la que él tenía por oficio seducir pastores. O sea, no se enamoraba de otro tipo que no fueran pastores y líderes espirituales. ¿No? ¿Le gustaban los pastores? Lo cierto es que le preguntó él es psicólogo y sociólogo, y le preguntó y le dijo, ahora explícame por qué no te atrae un hombre que esté libre. ¿Por qué te enamoras de hombres casados y particularmente de hombres que estén vinculados al liderazgo espiritual? ¿Cuál es tu problema, chica? Y ella le dijo sin tapujos esto: lo que pasa es que cuando yo seduzco a un pastor y el pastor cae, yo siento que peleé con Dios y le gané. Increíble, ¿no? Hasta allá puede llegar el alma perversa del corazón del hombre. Y nosotros podemos poner el grito al cielo, pero el corazón del hombre es malo. Porque la mujer puede decir, es que yo soy tan irresistible que ni siquiera un hombre de Dios pudo resistirse a mi belleza. Yo soy tan sensual e irresistible que lo ven como un desafío personal. Miren qué perverso puede llegar a ser el corazón, ¿no? Lo cierto es que esta mujer vio en la firmeza moral de José seguramente un atractivo formidable. Dije, este tipo no le encuentro un hueco por ningún lado, es íntegro. Todo lo que emprende es exitoso, es un tipo proactivo. Lo que toca a sus manos, Dios lo bendice y lo prospera. ¿Quién es él? Y se enamoró, y José le dijo no. Y llegó un día en que la tipa se le aferró a los vestidos y él prefirió quedar desnudo y salir corriendo. Y la mujer se quedó con la ropa de José en la mano y dijo, no te vas a acostar conmigo, ahora ya tú vas a ver. Lo acusó de violación. Aquí está la ropa de José. Si yo no grito y miren, me hubiera violado. Era todo lo contrario. Y ahora viene y agregamos a la idea de que sus hermanos querían darle muerte, lo secuestran y lo venden, y ahora lo imputan injustamente de algo. ¿Sabe qué feo que usted, las autoridades, le imputen de algo que usted no hizo? El día de ayer, estaba una viejita, me venía yo por la Monzón, iba subiendo por la Monzón ya llegando a la Manaure, y una viejita tiró una vuelta en U, pero tenía congestionado el tráfico porque no sabía, no es maracucha, no sabe tirar una vuelta en U, y pasó como media hora echando para adelante, para atrás, adelante, y congestionó todo eso, y ya yo estaba obstinado. No, tenés que ir a Maracaibo, mija, vos no podés seguir así. Esto es que yo me tiré más para la orilla y me le escobullí. Cuando acuerda, me llegan los policías por atrás. ¡Woo! Dije, a la derecha. Y yo ¿qué pasó? Se bajan dos muchachos. Papeles y documentos del vehículo. Y yo le ¿pero qué pasó? Usted acaba de tirar una vuelta en U. No, yo no tiré la vuelta en U. Si yo soy el que tira la vuelta en U, yo soy maracucho, yo no lo hubiera pelado. La tiró una señora en un carro plateado, una señora de tercera edad. Y sí, pero vos también lo hiciste. Yo no hice eso. Y me indignó, porque yo estaba haciendo lo correcto, que se me imputara de algo que yo no hice. Y yo le dije, no, es que lo queremos orientar. No, tú no me tienes que orientar a mí en nada, porque yo no estoy desorientado. Entonces hubo un conflicto de poderes, porque ellos decían, bueno, tenemos que tener la razón a toda costa. Porque doblegar nuestro carácter es un testimonio de debilidad, pero lo que para ellos es una debilidad es justicia para mí. Terminamos y yo le dije, pero pruébenme, ¿quién dijo que yo hice eso? Y les expliqué, imagínense que a ti te imputen de que intentaste violar a una mujer y tú lo único que has hecho es hacer lo correcto. Si una vuelta en U me indignó, imagínense que a usted le imputen un delito de esa naturaleza, pues yo sería un hombre y que te metan preso por algo que tú no hiciste, sino por el contrario, yo estoy preservando la integridad de ese hogar.
Yo me esforcé, es más, aún en menoscabo de mis intereses, porque yo tengo que decirle a usted algo. Quizás a José le venía muy bien el abrazo de una mujer. Quizás a José le venía muy bien la compañía de alguien con quien conversar. Él diría, chico, esta es la única persona que tiene deseos de amarme o por lo menos de estar conmigo. Allá me votaron, allá me vendieron, esta quiere estar conmigo, dice que me ama, que soy especial para ella. Usted no sabe lo que emocionalmente podía ser esta invitación en el deteriorado corazón de José, en el menoscabado corazón afectivo de José. Chico, es la única persona que me está abriendo los brazos desde hace mucho tiempo, pero por razones de integridad usted puede ver la diferencia entre José y Sansón. Es que Sansón, cuando tuvo una crisis, fue y corrió tras los brazos de una mujer. José, cuando tuvo una crisis, fue y corrió tras los brazos de su Señor. Y en ese lugar hay plenitud de gozo. Y en ese lugar hay terapéutica respuesta para el alma sedienta y jadeante. Allí usted encuentra lo que el salmista encontró, hasta que entrando en el santuario de Dios, yo comprendí cuál era el fin de ellos. Y en ese lugar tú llegas a esta conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. A su nombre sea la gloria. Vea qué extraordinario ejercicio espiritual. ¿Puede verlo? Quiero explorar esta biografía y llegó el momento en que lo meten preso, ¿vale? Injustamente. Meten preso a este muchacho, pasa varios años en la cárcel, ya todos conocen la historia. El faraón soñó y el entendimiento espiritual que Dios le dio le permitió salir de la cárcel y nos dictó una cátedra de lo que las aflicciones, las privaciones pueden representar auténticamente en la vida del creyente. Bueno, Moisés nos va a dar una cátedra formidable de este principio de dependencia. Vamos a ver lo que traduce esto que de manera microsociológica José vivió en la cárcel egipcia. Vamos a ver lo que Moisés luego tiene que ejercitar como un auténtico doctorado espiritual. Mire, que usted pase trabajo solo. Sabe que gran parte de mi sufrimiento personal no es lo que yo padezco en términos de privación o enfermedad. Mi mayor dolor es mi familia. Lo que le pasa a mi esposa, yo creo que me afecta más que me pase a mí. Yo puedo pasar debajo de un pote de leche, como un bisure metido dentro de un pote de leche a las 12 del día, yo solo. Pero si meten a mi familia, entro en crisis. Mi debilidad es mi familia en este caso. Y yo me imagino que José la puede pasar solo, quizás con una resistencia heroica, pero ¿sabe qué es afrontar con su familia un desierto por 40 años? Por eso es que le digo que es un doctorado en la fe lo que Moisés vivió. La cárcel de José fue un entrenamiento muy personal, como los 40 años de soledad de Moisés en Madián. Por 40 años él estuvo en Egipto, Moisés, siendo y pensando que era el príncipe de toda la tierra. De hecho lo era. Después que asesina a un egipcio para reivindicar el derecho de su pueblo, tal cual teólogo de la liberación, buscó instrumentos militares de reivindicación social, asesinó a un egipcio y tuvo que salir al exilio y pasó 40 años sabiendo lo que es ser nadie. Porque estaba desechado en un desierto por haber asesinado a alguien. Y después de haber sido quizás uno de los hombres más influyentes de la historia o de su tiempo, ahora pasó a ser un pastor de ovejas, que era cosa abominable para el pensamiento egipcio. Pero después pasó 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Y esa es la maestría y doctorado en la fe que Moisés nos va a brindar. Pero mientras tanto, la experiencia de José nos recuerda cosas interesantísimas. Yo creo que yo con la mitad de las cosas que vivió José hubiera sido un absoluto resentido. Nada más de imaginarme
¿verdad? Que Viti y Roselín hubieran contratado un sicario para matarme, o que hubieran contratado una agencia para secuestrarme y venderme. Nada más de imaginarme eso, imagínense el resentimiento que tuviera mi corazón. O que algún hermano en la fe nos enteráramos de que incurrió en la simulación de un hecho punible, ¿verdad?, para imputarme a mí de algo que yo no hice. Usted podría llenarse de resentimientos. Sin embargo, el corazón de José se resistió a la amargura porque era un hombre que vivía abrazado de la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, y aquí está la respuesta que ni aun las ciencias humanas pueden brindarle a usted en su crisis. Tenemos todos los elementos de juicio, mis queridos hermanos, para poder resentir las aflicciones que vivimos. Pero usted tiene hoy dos opciones. O usted se enquista en un resentimiento, en el ensimismamiento. Me resulta interesante que la noción de pecado que la Edad Media nos legó es una palabra formidable que al tío Luis le gustó mucho: incurvatus in se, vuelto sobre sí mismo. Esta expresión de estar vuelto sobre uno mismo puede ser la razón de que estemos enquistados en el resentimiento. Mientras que si usted deja todo el peso del pecado que le asedia y usted pone sus cargas a los pies del Maestro, usted puede encontrar libertad, sanidad y también vida eterna. A su nombre sea la gloria. Hoy usted tendrá que elegir en sus privaciones, en sus cárceles, en su escasez, cuál es la opción que usted, cómo usted interpreta su crisis. Pues para mí me resulta formidable. ¿Por qué yo les he enfatizado tanto la idea de la soberanía de Dios a la iglesia? Les voy a dar una razón magisterial. Porque además de que estoy aferrado a las tradiciones reformadas y particularmente calvinistas, más allá de mis tradiciones teológicas, la Biblia por todos lados la enseña. Y el eje neurálgico de nuestra exposición es que si tu boca confesare que Jesús es el Señor, eso no es un mero ejercicio nominal, eso no es nada más para que usted haga en el llamado una confesión nominal frente a la gente. ¿Qué traduce que Jesús es el Señor? Él es el Kyrios de la historia, y lo que está diciendo, y por eso los césares crujían los dientes frente a la afirmación de la iglesia primitiva, de que el Kyrios de la historia era Jesús y no ellos. Lo que está diciendo en este caso nuestra confesión es que el que conduce los hilos de la historia no son las fuerzas políticas de este siglo, no son las fuerzas económicas de este siglo, no son las grandes élites económicas del mundo globalista, no son los que están financiando la ideología de género y las campañas proabortistas, las campañas proeugenésicas, las campañas que hoy quieren desmovilizar disruptivamente a los pueblos para desdibujar su identidad cultural. Usted podrá ver en ellos, porque parece que están jugando el juego del calamar con nosotros. El juego del calamar es una metáfora de lo que realmente está sucediendo en la economía global contemporánea. Quieranlo o no, es una denuncia o un destello de lo que está sucediendo con grandes élites económicas que hoy ven en nuestra niñez un enemigo. Y las palabras de Elon Musk, que podrían decir: oye, el tipo, el dueño de Tesla, acaba de advertir de que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a todo el mundo. ¿Para qué usted va a necesitar un obrero si vas a tener un robot? ¿Para qué vas a necesitar un profesor si en una pantalla gigante vas a tener un avatar con toda la información académica del mundo e infalible? Porque no se va a equivocar. ¿Para qué vas a buscar? Porque hasta en la agricultura van a haber robots sembrando, cultivando y promoviendo la comida. ¿Y saben qué propone Elon Musk? Vamos a generar un fondo de pensiones universales para mantener a todos los que se van a quedar sin trabajo, es decir, a todo el mundo. Usted podrá decir: ¿serán ellos los dueños del mundo? ¿Serán ellos los que conducen los hilos de la historia? Pues no. Él es el que quita reyes y que pone reyes. Él es el que cambia los tiempos y muda las edades. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Dios Todopoderoso. Celebre su grandeza. Mire, mi hermano, reconocer que Dios es soberano es la almohada sobre la cual usted podrá reposar aún en la cárcel.
Aún en el desierto estéril de tu vida, cuando la noche oscura del alma llegue, porque si tú eres parte de la familia de la fe, tendrás tus desiertos y tendrás que indefectiblemente vivir en ellos, porque en ese lugar Dios te va a enseñar a depender de Él. Allí aprenderás dependencia absoluta, y en la cárcel, aún injustamente, vas a tener que aprender a esperar en Él y entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Porque para el que sufre, la promesa de Dios no es una opción, es la única alternativa que tengo. Si Dios está equivocado, entonces perdí mi vida. Si estas promesas no son reales, no tiene sentido vivir. Para el que cree y está convencido de que esto no es retórica, sabe y entiende que esto es comida auténtica para el espíritu. Mis queridos hermanos, y en medio de esta convicción de la soberanía de Dios, saben que Dios puede cambiar nuestras circunstancias de un día para otro. Y yo les decía a ustedes que Dios es tan soberano que así tú hagas lo correcto, así tú inviertas, así tú trabajes, así tú te esfuerces. Si Dios no le place bendecir el esfuerzo de tus manos, mi querido hermano, nuestro esfuerzo es estéril. Aún el impío prospera porque Dios así lo confiere. Se lo demuestro. Déjeme demostrarle que Dios es más soberano de lo que nuestro sentido común parece advertir. Capítulo 10 del profeta Isaías. Usted va a ver aquí a una nación impía, inicua, prosperando. Vamos a hablar de los asirios, un pueblo que para muchos fundó el terrorismo de guerra. Tenían la misión no solamente de devastar los pueblos que eran conquistados, sino que exhibían las vísceras, crucificaban, torturaban a los pueblos que eran objeto de su penetración política y hegemónica militar. Este pueblo, miren lo que Dios dijo de él, y ponga usted Asiria, quite el nombre de Asiria y ponga el nombre del líder político que a usted se le ocurra. Alberto Fernández, vamos a poner a Lula o a Bolsonaro, vamos a poner aquí, mejor no me meto en problemas, ya no hay a quién decir, muchachos, para no meterme en problemas. Ponga aquí Joe Biden, ponga aquí a Putin, ponga aquí a Bukele, qué extraordinaria experiencia la de El Salvador. Ponga usted aquí a quien sea, pero alguien podría decir, la fuerza de mi mano es la que me tiene en el poder. Dios quiso levantar una nación para utilizarla como instrumento de juicio contra Israel, y ese fue el pueblo de Asiria. Miren lo que dice aquí en el capítulo 10, verso 5 del libro del profeta Isaías. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Es decir, Dios la va a utilizar como un látigo. Ustedes van a ser un instrumento mío para yo traer juicio. Porque todas las cosas las he hecho Jehová para sí, aún el impío para el día malo, dice el libro de Proverbios. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, sino ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento hará desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco. Le está atribuyendo la gloria a su esplendor cultural y militar. Y él está diciendo, a pesar de que Dios dice, miren cómo yo estoy moviendo los hilos de la historia. Yo le estoy dando poder a esta potencia militar y cultural, y ellos interpretan que su destreza gerencial ha sido su destreza cultural la que da razón de su triunfo. Ellos no lo piensan como yo te lo estoy ilustrando aquí. Ellos interpretan así: como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria.
como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también a ti, Jerusalén, y a sus ídolos. Aquí está hablando el profeta ahora de Israel. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Después que yo te utilice como un instrumento de juicio, así como utilicé a esa mujer perversa que metió preso a mi hijo José, que ella fue solamente un instrumento dentro del ajedrez divino para yo enseñar cómo en la debilidad yo fortalezco el carácter de mi gente, cómo mi poder se perfecciona en la debilidad de aquellos que en mí confían, así como la simulación de un hecho punible, un hecho absolutamente inverosímil, injusto, yo lo utilicé como un instrumento de ilustración, así yo después que te utilice a ti como instrumento de juicio, me voy a ocupar tuyo. Porque después que saques, tú serás saqueada. Y esa es la soberbia y la prepotencia de políticos que se olvidan que están allí es porque por algún motivo de la gracia y del amor de Dios que yo desconozco, Dios les ha conferido un poder inusitado. Pero después que ellos saquen, ellos van a ser saqueados. Y después que ellos terminen de hacer deslealtad, se hará deslealtad contra ellos. Así lo dice el profeta. Pero miren lo que dice Dios, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados. Se atribuyó la gloria a él. Y es que ¿quién no triunfa y no se da los créditos a sí mismo? ¿Quién no hace algo bueno y no quiere exhibir su triunfo? Y decir que fue su habilidad, fue su destreza. Mira, mi querido hermano, el ejercicio espiritual que este criterio nos está dejando es que no va a ser con ejército ni con fuerza. Hasta los impíos triunfan porque Dios quiere. Así que dele la gloria, la alabanza, el honor, el poder y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberberá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Y Dios dice, esta hacha se está llevando el crédito supuestamente del árbol que se derribó. El crédito se lo lleva el leñador. Un destornillador no va a decir, yo acomodé ese carro. Qué extraordinario destornillador soy yo. Un destornillador inteligente que reparó. No, hermano. Fue la mano del mecánico la que da la razón de la destreza de ese destornillador. José en la cárcel y Moisés en el desierto tuvieron que aprender esta lección que usted y yo tenemos que también aprender. Dios puede cambiar mi circunstancia de dolor de un día para otro, y lo vimos hace 2 semanas atrás. Como la inflación, donde se estaban comiendo la cabeza de un burro y comiendo heces de paloma, de un día para otro, Dios pudo cambiarla. Mis queridos hermanos, bueno es confiar en el Señor. En la que va a dar razón de tu triunfo. Te estás esforzando y desgastando quizás tu esfuerzo, tu empeño. Es que si yo hago esto más, si yo de alguna manera involucro estas variables, esfuérzate, sé valiente, sé diligente, pero encomiéndate a Jehová. Haz lo correcto. Haz lo que Él espera de ti, deja todo lo demás en sus manos. No tomes caminos verdes. No tomes atajos espirituales. El Señor va a cambiar tu circunstancia de un día para otro y el Señor será glorificado en medio de tu escasez. Dale la gloria al Señor, espera y confía en Él, que todos los que en Él confían no serán avergonzados. A su nombre sea la gloria. Espere en Él. Él va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y lo sacan de la cárcel por razón de un testimonio, de un sueño. Interpretó el sueño y nos dio una cátedra de economía este joven. Y dijo, vamos a tener que ahorrar la 1/5 parte de toda la producción por 5 años. Van a haber
7 años de escasez y 7 años de privación, pues mis queridos hermanos, vamos a ahorrar, vamos a invertir eso que va a ser como la arena del mar. La producción de estos primeros años va a ser escasez en los próximos. Y nos dio una estrategia que hasta el día de hoy económicamente vale la pena explorar, la estrategia de José frente a la crisis. La estrategia de José frente a la crisis fue el ahorro y la inversión, la previsión en entender. Miren cómo él conquistó incluso los espacios políticos de Egipto que no eran parte de Faraón, los conquistó en ese momento por la dirección que Dios le brindó. Usted y yo necesitamos que Dios nos dirija. Usted y yo necesitamos que Dios nos enseñe a tomar buenas decisiones. Y eso usted lo va a hacer cuando usted viva en una íntima comunión con Dios. Por eso orar nunca es perder el tiempo. Por eso la manera más rápida de hacer una cosa, decía Spurgeon, es cuando usted invierte tiempo en la oración. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios y usted necesita y entiende que si Dios es el que está moviendo los hilos de la historia, el único que puede sacarme de la cárcel, de la opresión, de la escasez, es el Dios que me puede poner junto a sitios de honor, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Así que esta es la razón administrativa, teológica, de por qué usted debe priorizar a Dios, porque Él es el que abre puertas que usted no va a poder cerrar, y Él es el que cierra puertas que tus enemigos no podrán abrir. A su nombre sea la gloria. Confíe en el Señor. ¿Qué nos dejó José como prólogo de lo que vino a pasarle a Moisés? Miren, señores, mis hermanos estaban preocupados porque cuando se murió papá, ellos empezaron a especular, ¿será que ahora que papá se murió, José se va a vengar de nosotros? Yo le hice mucho daño a José. Yo no me perdonara a mí mismo si yo fuera él. Como diría Groucho Marx, yo no quería formar parte de un club que me admitiera como su miembro. Y José tiene mucho que reprocharnos. Hay que cuidarse de él, porque es el hombre más poderoso del planeta. Miren, si ustedes leen entre líneas, José tenía más poder que el faraón. Porque la escritura dice que el faraón lo llamaba padre. Así que el faraón hacía lo que José decía. Y de hecho le dio el anillo para que él tomara las decisiones políticas. Así que después de haber sido un preso, expatriado de la dignidad y de la justicia, ahora está siendo el hombre más poderoso del planeta. Eso puede suceder porque, mi querido hermano, usted está condenado a vencer en Cristo Jesús. No importa el esfuerzo del mundo por silenciar lo que Dios quiere emprender, siempre aún nuestros enemigos serán instrumentos para la consecución de ese objetivo. Mis queridos hermanos, este muchacho les dio una cátedra y con esto terminamos la vida de este hombre para empezar a explorar la vida de la historia, y por eso quería este prólogo. Los muchachos estaban orando y diciendo, oye, nos va a echar los ganchos José ahora que papá se murió. Y en Génesis 45, miren cuál es la única forma en la que usted puede afrontar decepciones, desprecios y poder mantener salud emocional y espiritual. José nos está dando aquí una cátedra. ¿A cuántos de ustedes los han despreciado? Oye, lo han subestimado. Lo han ridiculizado. Y todos los que no levantaron la mano son unos embusteros. No importa. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No, es así. Todos hemos tenido alguna cuota, y hasta los que practican bullying les han hecho bullying en algún lugar. Muchos hoy psicólogos afirman de que los niños que tienen esta propensión al bullying están sufriendo serios maltratos intrafamiliares,
y bullying en otras instancias. Así que el que sufre bullying es un potencial candidato a hacer bullying también. Así que todos tienen una biografía que contar, ¿no? Todos tienen una lucha personal. Y de alguna manera José nos está diciendo, ¿tú quieres que el recuerdo de ese maltrato no atormente tu corazón? Porque aquí necesitamos desesperadamente esto. ¿Usted sabe cuántas pastillas se está tomando ahorita el mundo por razones de depresión y de ansiedad? ¿Usted sabe la cantidad de personas que hoy se han refugiado en el alcohol y en las drogas como una manera de encontrar solapadamente la necesidad de una respuesta frente al agravio, frente al maltrato, el abandono marital? ¿Cuántas cosas indefectiblemente vamos a sufrir? Pues para mí es muy importante saber, yo no puedo evitar que alguien me haga daño. Lo que sí puedo evitar es que lo que esa persona haga se transforme en una raíz de amargura en mi vida. Eso sí está en mi dominio. Yo no puedo evitar la palabra desleal y el gesto de desamor de alguien. Eso no está dentro de mi administración. Lo que sí está dentro de mi administración es cómo yo metabolizo lo que los otros hicieron conmigo. Como lo diría formidablemente Jean-Paul Sartre, yo soy lo que hago con lo que otros hicieron de mí. Ahora, ¿qué puedo yo hacer? José diría, ahora sí los tengo a todos ustedes, cuerdas de sinvergüenza. Aquí están los que me querían vender. Ahora yo soy el juez de la tierra. Ahora la carreta, yo estaba en la rueda de abajo, ahora la rueda dio la rueda y yo estoy arriba. La carreta dio un giro y el que estaba abajo ahora está arriba. Ahora corre piojo que llegó el peine. Y usted podrá ver las estrategias. Los voy a vender, los voy a meter preso, los puede fusilar. José podía hacer con ellos todo lo que se le viniera en gana. Pero miren cómo José interpretó. Aquí está el principio terapéutico del perdón. Cómo usted puede interpretar los agravios. Hermano, José nos dijo esta ilustración. Yo voy a quitar la mano de mis agresores y voy a poner la mano de Dios como criterio de mi dolor. Cuando yo quito la mano de Judá, quito la mano de Leví, quito la mano de Zabulón, quito la mano de mis agresores y pongo la mano de un Dios que dice, ¿quién será aquel que diga que te sucedió algo que yo no mandé? Aún la ira del hombre me alabará. Aún la habilidad del perverso será un instrumento para yo cumplir propósitos en tu vida. Y miren cómo le respondió José. Y si usted quiere sanarse emocionalmente, eche mano de este recurso. Capítulo 45, verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Miren qué respuesta auténtica, qué saludable disposición. No estamos ante un hombre que le está reprochando, sí, miren todo el trabajo que yo pasé por culpa de ustedes. ¿Cuántos años en la cárcel? ¿Querés saber lo que es comer mal? ¿Querés saber lo que es pasar hambre? Métanlos a ellos 20 años para que sepan, 17 años de cárcel, para que sepan lo que es pasar trabajo. No, José les dice, yo creo que de manera muy sincera, porque es un corazón terapéuticamente transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo que usted no logrará solo, esto es una virtud espiritual, esto es una obra de la gracia divina en nuestros corazones. Por eso usted necesita que Dios se revele a su vida. Usted necesita entender que Él es el soberano de la historia, y eso no viene por una inferencia intelectual, eso viene por un acto deliberado de la gracia, de la misericordia, de la bondad inescrutable del Señor que te guía a toda verdad. Y haces de ese principio un principio de vida. Ustedes miren lo que hicieron. Ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, miren la hermenéutica de esta liberadora interpretación.
Sufrimos más por lo que interpretamos que por lo que nos pasa. Si usted interpreta la vida en los términos de José, le quita al enemigo la posibilidad de deteriorar su alma. Le quitas el poder de lesionarte. Este es el núcleo de este debate. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fue Dios el que me envió. Por inverosímil que te parezca, fue Dios el que lo permitió. Es más, fue Dios el que lo ordenó. ¿Quiere que se lo siga? ¿Será que José estaba muy prejuiciado con el calvinismo? ¿Será que Josué era un soberanista, como dicen los apóstoles de hoy? Salmo 115, verso 16. Salmo aquí tenemos una interesantísima interpretación. (105, verso 16). Salmo 105, verso 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Los hermanos de José. El faraón. Las fuerzas militares de Egipto. La opresión imperial asiria. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Dios. Y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién quebrantó todo sustento de pan? Dios. Escuche bien, porque si esto no lo entendemos, no vamos a encontrar paz en la aflicción. Que Jesucristo es el Señor, es la garantía terapéutica del creyente en la aflicción. Si Jesús no es el Señor de tu vida, si tú crees que el Señor de la historia es otro, si tú crees que Satanás, tu enemigo, tu detractor, es el dueño de las circunstancias, tú perdiste la batalla. El que quitó todo sustento de pan es el mismo que también lo provee. El que trajo hambre sobre la tierra es el mismo Dios que también da saciedad. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Oye, entonces este era un relato, era una narrativa que antes de que José naciera, ya Dios había diseñado para él. La palabra de Dios se cumplió en él. Y no faltó nada de lo que estaba escrito en ese libro. Te das cuenta que cuando te metes en la intimidad con Dios y Dios te revela, nada de lo que tú has vivido es ajeno a mi voluntad. Nada de lo que tú vivirás en el mañana es ajeno a la discreción de mi soberano amor. Y cuando tú puedes quitar la mano de tus agresores y pones la mano de Dios, es como si le hubieras quitado el bisturí al delincuente y la pusiste en manos de un cirujano con destreza. Saben que yo vengo de predicar en una iglesia donde el pastor de esa iglesia, bueno, ya no es el pastor de esa iglesia encargado, mi querido hermano Josué Reyes Polanco. Un extraordinario hombre que además de ser un cristiano formidable, es uno de los mejores médicos que yo he conocido. Un cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina. Un medicazo, náguara, doctor, con varios doctorados, maestrías, ese sabe más que un pescado relleno. Lo cierto es que una vez me comentó, para yo salvarle la vida a esta persona, voy a tener que abrirlo desde la garganta hasta la ingle, sacar sus vísceras y limpiar sus órganos para que una sola partícula de timo va a mantener a esta persona anclada a esta suerte de padecimiento autoinmune.
tengo que retirar todo el timo que está en el esternón. Imagínate abrirte desde la garganta hasta la ingle, exhibir tus vísceras, romperte el esternón en la caja torácica, abrirla. Si usted ve eso, usted dice, ¿qué monstruo hizo esto? Esto lo hizo un monstruo. Es más, si yo veo la lesión que causó un delincuente, yo una vez estuve en el hospital Chiquinquirá, estuve sujeto a una cirugía y conmigo estuvo compartiendo el pasillo del hospital un sujeto al que le pegaron 118 puñaladas. Un gordo que le decían el ballena, lo agarraron dormido entre tres y lo puñalearon. 118 puñaladas y el tipo quedó vivo. Porque usted es inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida, entre otras cosas. Habrá uno que le ponen una sola puñalada y lo mataron. Cuando Dios no lo llamó, ni que usted se ponga. Y si Dios lo llama, ni que usted se quite. Esto tiene una firmeza incontrovertible. Hasta allá llega mi interpretación de la soberanía de Dios. Si usted ve lo que yo vi con las 118 puñaladas, yo lo vi caminando y tenía algunos huequitos, pero la herida que promovió un cirujano de tórax me resultó más escandalosa que las lesiones del mismo delincuente. Ahora, ¿por qué las lesiones del cirujano nosotros las celebramos? Porque esa lesión desproporcionada cumple propósitos terapéuticos. Hay una finalidad, hay una teleología detrás de ese incidente. No podemos decir lo mismo de las lesiones del agresor, del delincuente. Lo que José está diciéndonos, quítale el bisturí a tus agresores y déjame decirte quién realmente está moviendo los hilos de la historia. Déjame decirte que por escandaloso que parezca esta herida, el que la está promoviendo es el mismo Dios que te ama. Y por algún motivo de su amor, Él permite la incidencia de esta cicatriz. Él permite las privaciones, tus momentos de dolor. Pero la única manera que tienes de salir de esta crisis es reconociendo que Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de tus circunstancias. Él fue el que te envió a la cárcel. Él fue el que permitió que te calumniaran. Él fue el que permitió el dolor inefable que hoy te tiene llorando. Ese es el mismo Dios que vendará cuando cumpla su palabra en tu vida. A su nombre sea la gloria. Si no, no vas a encontrar salud. No hay otra manera. Y José le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron. Usted puede creer, Judá diría, ahora este sí se volvió loco, ¿cómo que no fui yo? Si yo fui el que le agarré los cobres. Tu agresor cree que tiene dominio sobre ti. El que te hizo daño, el que te molesta, el que te causa dolor, cree que Él es soberano en tu vida. Que el Señor los reprenda. Miren lo que dice Jesús. Pilato le dijo, tú no me hablas a mí, tú no sabes que tengo poder para matarte. Y Jesús le dijo, claro que tienes poder para matarme, pero ¿sabes por qué? Porque ninguna potestad te fuera dada si no te viniera de lo alto. El bisturí está en las manos del cirujano de mi amor. El bisturí, el que está haciendo esta herida, es el Dios que predestinó desde antes de la fundación del mundo mi muerte, para redención de la humanidad. Tú lo que eres es un peón, chico, dentro del ajedrez providencial de mi Dios. El que está moviendo las piezas de la historia, el que conduce los hilos del acontecer humano, el que tiene el control, el poder, el que es el alfa y el omega de la historia, es el Cristo Jesús al que nosotros servimos y al que adoramos. A su nombre sea la gloria. Si tú no lo entiendes, no vas a ser sanado. Quiero enfatizar este concepto porque no podrás tener sanidad hasta que no se revele esta verdad en tu vida. Jesucristo es el Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios todo lo encaminó para bien. Y parece que miren, José estaba tan sano. Pareciera que José le tiene que dar otra terapia a sus hermanos todavía porque no han entendido lo que él sí entendió. Y para usted poder convertir su lamento en la danza de Dibu,
Usted va a tener que entender lo que José le tiene que repetir a sus hermanos. Miren lo que la segunda terapia de José, capítulo 50, 5 capítulos más adelante, y tenían todavía el temor. José nos va a echar una lavativa. José se va a meter con nosotros. Y miren lo que le dijo en este caso José. Y le respondió José otra vez: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Solamente puede brindar consuelo el que reconoce que Dios es el artífice de sus quebrantos. Solamente puede encontrar y brindar consuelo el que reconoce que Jesucristo es del Señor, para la gloria de Dios Padre. A su nombre sea la gloria. No va a haber terapia cuando estás jugando una final en tu vida, hasta que no entiendas que el Rey de la historia es el que encamina todo para el bien de aquellos que le aman. ¿Quieres que nazcan hijos en tierra de aflicción como Manasés y como Efraín? Pues curiosamente, Manasés traduce el Dios que me hizo olvidar en la tierra de mi aflicción. Pues para ser manaseados, para poder experimentar consuelo en tierra de aflicción, vas a tener que entender que el Dios de la tierra lejana, donde has comido aún algarrobos con los cerdos, en aquel lugar también Jehová es Dios. Él es Dios en lo cerca y también es Dios en lo lejos. Él es el Dios en momentos de abundancia y es momento en Dios de escasez. Es momento en mi vida y es Dios en mi muerte. Es Dios en mi aflicción y es Dios en mi triunfo. Él es el Rey soberano de la historia. Solamente allí puedo encontrar consuelo y solamente allí usted va a poder entender por qué Dios metió a ese mismo pueblo en una opresión inefable luego en Egipto. Este era el prólogo necesario para hablar de una vida formidable como la de Moisés. Porque van a haber elementos en este primer capítulo que a usted le podrán sorprender. Parece que José consoló a ese pueblo, les dio tierras maravillosas para cultivar. Vienen tiempos de bendición para Jacob. Pero ya José le estaba diciendo: no le digan al pueblo algo que ustedes tienen que ocultar, porque los egipcios abominan a los pastores de ovejas. Todavía Egipto, que es tipo del mundo, abomina a los pastores. Sin embargo, José le dijo: no se lo digan. Multiplicaron, prosperaron, y los temores llegó en el capítulo 1, verso 8 de Éxodo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Miren qué maravilloso prólogo. El mismo Dios de la cárcel de José es el Dios. ¿Se da cuenta que nada de lo que tú has sufrido es improvisado? Se lo demuestro. Trae a memoria quizás lo que más te ha dolido en tu vida. Trae a memoria, eso va a ser muy fácil. ¿Saben qué? Dios lo había previsto ya. Capítulo 15 del libro de Génesis. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 15, Dios está hablando con el fundador de esta nación que ahora va a sufrir. Y miren lo que le dijo a Abraham en aquel momento. Capítulo 15, verso 14. Verso 13, para que lo entendamos mejor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclavo allí, y será oprimido 400 años. ¿Se está dando cuenta que ya Dios sabe lo que tú vas a sufrir antes de que tú nazcas? Y nosotros: toma el control, Señor. Pero es que Él nunca lo soltó.
Yo me imagino que cuando oramos así, pasa lo que pasó con un amigo que cuando se echaba los palos, le daba por montar a la familia en el carro y agarraba el carro y lo ponía en 160 y decía, nos vamos a matar todos. Imagínense esa terapia familiar que tenía el muchacho. Salieron todos los muchachos traumatizados. Aquí nos vamos a matar todos. Imagínense, estrellarse contra el paradón a 160. Entonces, en muchas de esas ocasiones, me contó uno de sus hijos, soltaba el volante a 160. Yo me imagino, toma el control, Jehová. Ahí uno dice, en verdad, toma el control. Pero Dios no es ese chofer bajo efectos etílicos, con delirios y con orientaciones sadomasoquistas. No, el Dios de la historia toma previsión aritmética. Miren, hay algo que a mí me resulta extraordinario y es que dice que hasta las lágrimas mías Dios las tiene contadas en su redoma. ¿Saben lo que eso traduce? Esto era una práctica dentro de las muy histriónicas formas en las que el pueblo de Israel ejercitaba el luto frente a un muerto. En Maracaibo, cuando había alguien al que no lo lloraban, le pagaban a un señor que se llamaba carne frita. Le decían carne frita. Y carne frita se convirtió en una suerte de paradigma en nuestra infancia, porque nuestras madres, allá está como carne frita llorando. Cuando nos regañaban, carne frita. Yo tenía un primo que lloraba mucho y le decíamos carne frita por eso. Lo cierto es que, queridos hermanos, el tipo le daban unos cobres y de estar totalmente, ¡ay, Dios mío! Y se tiraba en el suelo y se arrastraba y lloraba, y lloraron al muerto. Por lo menos tuvo alguien que le llorara si fuera pagado. En las histriónicas perspectivas del luto hebreo, algunas mujeres tenían por costumbre guardar hasta las lágrimas dentro de una redoma para dar testimonio del dolor. Esto nos lo comentan algunos historiadores que desde una perspectiva antropológica y cultural afirman esto. No puedo validar esto a través de un documento, pero me resulta interesante, sea verdad o no este dato antropológico, de que tenían ese afán por demostrar que habían sufrido por alguien. Ser o no cierto, lo que me está diciendo el salmista es que Dios tiene contadas cada gota de lágrima que yo he sacado. Así como tiene contados los cabellos de mi cabeza, también tiene contadas las gotas de lágrima que yo voy a sacar. Y él dice, él no va a llevar más gotas, no va a llorar más de lo necesario, ni va a llorar menos de lo necesario. Él va a llorar lo que yo necesito para que Él entienda mis propósitos, para que Él pueda aún discernirme y pueda verme a través de sus lágrimas. Puedes verlo, y aquí el salmista del libro de Génesis nos lo recuerda. Se van a olvidar del que tú atribuías era la causa de tu bendición, que era José. Pero el que te bendijo no fue José, fui yo. Como algunos de nosotros, es que si no está el partido de gobierno, yo voy a estar pelando. Es que el que te bendijo fue el Señor, no el partido de gobierno. O los adecos, una vez yo le pregunté a un tipo, ¿y usted de qué partido es? En mi ingenuidad infantil, juvenil, ¿de qué partido es usted? Y yo le vi el rostro a Maquiavelo en aquella afirmación. Dijo, yo soy del que esté en el poder. Maquiavelo, si hubiera aplausos de pie para este sujeto. Aplausos de pie. Eso es lo que Maquiavelo enseña. Y él decía, ¿ustedes se acuerdan a José lo que ponía AD y después llegaba y volteaba y estaba Copey? Ponía Caldera y tenía Carlos Andrés del otro lado del cuadro. Y depende de quién me visite, pongo la foto que esté allí. La volteaba y tenía Caldera, si era un copellano, y la volteaba y tenía una Adeco, y así estamos. Y no, es que si no gana mi partido, ¿qué va a ser de mí, de mi economía? A ti quien te bendice es el Señor. No es José el artífice, y ya yo te anticipé que vas a sufrir 400 años. Aquí no había guerra espiritual, no había oración, no había algo que pudiera impedir estos designios. Por 400 años ya Dios estableció esto. Con esto termino, porque usted se puede inquietar con lo que estamos viendo a continuación. ¿Tuvo
tuvo temor el faraón. Y saben que mucha gente ha hecho sufrir a otras personas por temor. Hitler atesoró en su corazón lo mismo que el faraón tuvo para con el pueblo de Israel. Hitler decía: el triunfo económico de los judíos va a comprometer nuestro triunfo como nación. Los nacionalismos son peligrosos, nos recordaba Mario Vargas Llosa. O como el general de Gaulle le recordó a la historia, un patriota, un nacionalista, es el que odia a todas las naciones, menos a la suya. Un patriota es el que ama la suya por encima de las demás. Yo quiero ser un patriota, no un nacionalista. Yo quiero amar a otras naciones. Sin embargo, este dijo: no, hay que odiar a un pueblo al que le atribuimos la causa de nuestra crisis. Y usted se puede inquietar frente a la habilidad de los poderosos para gerenciar el mundo al margen de tus intereses. Y usted puede hoy estar inquieto frente a decretos como los del faraón, que dijeron: vamos a matar a todos los niños de esta nación y vamos a desbaratarle la vida a la familia de Israel porque ellos se están multiplicando más que nosotros. Y usted podrá interpretar: aquí se le escapó la historia de las manos a Dios. Parece que Dios permitió más de lo que debía. Parece que Dios no es el soberano de la historia. Ahora vamos a ver una cátedra maravillosa del Dios que asiste en las cárceles y el Dios que puede incluso oprimir un pueblo. Vamos a explorar la respuesta de ese Dios en tiempos de crisis y la respuesta liberadora que vendrá de su mano para aquellos que afrontamos quebranto, necesidad y que seguramente hoy peregrinamos por un desierto porque esta tierra no es nuestra nación. Esperamos por una patria celestial donde Él será el sol de justicia y donde estaremos eternamente cara a cara con Él. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Póngase de pie y vamos a iniciar esta maravillosa aventura de Moisés. Vamos a ver cómo los principios que orientaron la vida de José también serán criterio para interpretar la vida de Moisés y de todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos esperan esa maravillosa aventura? ¿Cuántos se van a montar en esa? Así que invite a alguien. Alguien deberá y que seguramente necesitará escuchar la terapéutica respuesta que viene de los labios de nuestro Dios al demostrarnos de que Él es el soberano de la historia. Ahora vienen niños a morir. Ahora vemos a un niño que providencialmente Dios lo preserva. Y Dios nos va a demostrar que Él es tan soberano que aun cuando el faraón decida destruirte, Dios es tan soberano que dijo: ¿quién dijo que te iba a matar? Él. Mira, como Él se cree el dueño de la historia, el que realmente mueve las piezas del ajedrez universal soy yo. Mira la estrategia que yo tengo para ilustrarte hasta dónde puede llegar mi poder. ¿Quién dijo que te iba a matar? Él. Él va a tener que pagarse toda tu escuela, te va a vestir, te va a comer, te va a dar de comer, te va a dar techo y hasta el apellido de Él te lo va a tener que dar. Y te voy a poner por príncipe y vas a ser el nieto de ese viejo. Tu agresor te va a tener que mantener, porque el que manda soy yo. Y te voy a demostrar que yo soy el que conduzco los hilos de la historia. Yo soy el Dios que hiere, el Dios que venda, el que mata y da vida, el que abate y el que enaltece. Yo soy Jehová y no hay más que yo. Para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se pone, que yo soy el Dios que formo la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de ese Dios? ¿Cuántos les trae consuelo saber que su mañana está en las manos de ese Dios? El Dios que nos condenó a vencer. Y quizás usted necesita que esta verdad, más que una afirmación intelectual y teológica, se convierta en una auténtica convicción personal de vida. Quizás usted necesite encontrarse con el Dios que sin duda alguna, si estás en este lugar y asistes a su llamado, no es por razones aleatorias o por casualidades que puedes estar escuchando estas afirmaciones.
Estás escuchando la palabra de un Dios soberano, porque Él te atrajo con hilos de amor, y antes de que tú hayas nacido, Él ya ha diseñado un propósito para tu vida. ¿Quieres encontrarte con ese Dios? ¿Quieres hablar con Él cara a cara? Yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y allí donde tú te encuentres repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien por primera vez hizo esta oración conmigo. Ponga su mano en alto. Los que por primera vez han hecho esta oración conmigo. Dios bendiga a la dama. Dios bendiga al joven. ¿Alguien más? Levante su mano en alto. Permítame distinguir. Dios bendiga a la dama. Todos los que levantaron su mano o los que han hecho esta oración conmigo, ¿qué les parece si me dan el privilegio de estrechar su mano y de orar por usted? Mientras la iglesia con un fuerte aplauso les anima, yo les invito a que pasen a este lugar. El Dios que puede decirnos hoy, venid y ved cuán bueno es Jehová. Dios le bendiga. Dios bendiga a esta dama. No se nos vayan, vamos a orar por ustedes. Que Dios me le bendiga. Dios me les guarde. ¿Alguien más? Si alguien más ha tenido este deseo, viene una pareja más. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos a la familia de la fe. Bienvenidos a aquellos que nos hemos montado en el bus de la esperanza. ¿Verdad que sí? En ese maravilloso bus de la historia. Yo le invito a que usted ponga su mano hacia este lugar y ore conmigo. Vamos a orar por ellos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen bien. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. ¿Cuántos pueden creer eso esta mañana? ¿Cuántos pueden creer que Jesucristo es el Señor? Como lo hemos visto. ¿Cuántos pueden creer que Él es el artífice de este momento? Pues si ustedes pueden creerlo, sus nombres hoy han sido inscritos en el libro de la vida. ¿Puede usted ver un papel en blanco para escribir una nueva vida? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy hay un nuevo comienzo para ustedes. Oremos por ellos. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque esta es tu obra, maravilloso Rey, tu extraña obra, la que no entendemos, pero sigues haciendo a través de los siglos y a través de las edades te ha placido manifestar. Oh Rey maravilloso, quédate en sus vidas. Ellos hoy públicamente han confesado la necesidad de conocerte, han expresado la necesidad de una comunión contigo, han necesitado, Dios, la asistencia de tu brazo. Hoy yo ruego de que tú seas cumpliendo este propósito en ellos, que la palabra impartida en ellos, oh Dios, no sea simple respuesta emocional, sino que haya en ellos fruto agradable de justicia, que es por medio de Jesucristo tu Hijo, para la gloria y la alabanza de tu precioso nombre. Quédate en ellos, transfórmales, glorifica tu nombre en sus vidas. Sabemos y entendemos que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de tu venida. Y tu pueblo dice una vez más, amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a ellos. Que Dios bendiga lo que ha comenzado y las lágrimas de hoy se convertirán en victoria, en alegría y en triunfo. Dios bendiga a cada una de estas vidas. Nuestra querida hermana Lourdes, nuestra hermana Karina, quieren tomar sus nombres y sus teléfonos. Estamos encantados de que ustedes hayan querido compartir esta mañana en esta familia espiritual. Continuaremos alabando a nuestro Dios y celebrando su grandeza. No se olvide que el 1 de marzo comienza nuestros 40 días de ayuno. Usted puede estar en la calle y se toma unos 10 minutos y viene, ora un momentito.
Así no puede estar toda la mañana, no pierda la bendición de orar juntos como iglesia en esta casa de oración. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Vamos a despedirnos con alegría y con mucho gozo.